Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Francisco Laina Ranz, nacido en Madrid en 1958. Es doctor de la Universidad Complutense, profesor en varias universidades norteamericanas desde hace más de 25 años, investigador y poeta. Ha publicado 4 libros sobre literatura medieval, del Siglo de Oro y de Cervantes. La disputa burlesca, origen y trayectoria, en Toulouse, 1995. La eficacia del fracaso, representaciones culturales en la segunda parte del Quijote, en Madrid, por parte de Polifemo, en 2005. USA Cervantes, 39 Cervantistas en Estados Unidos, en Madrid, CSIC, Polifemo, 2009. Trinchera, Tribuna y periódicos, lecturas políticas del Quijote, España y Latinoamérica, 1898 a 1950, Madrid, Iberoamericana, Verbuert, 2025. Es autor de los libros de poesía Y una sospecha, como un dedo, en Madrid, Amargort, 2016. Otro es Espíritu, Hueso Animal, publicado en Santiago de Chile, Barcelona, por parte de RIL, 2017. Tierra Impar, Historia Parcial de los Intentos, Oración en 17 años, El perro y la calentura, Transhumancia de los poetas americanos, Vuelta e ida y Nunca, Mili Gigante, en Madrid, Dilema 2025. Codirigió la revista E-Humanista Cervantes de la Universidad de California, Santa Bárbara. Dirigió la editorial de poesía Ay del 6. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, poeta Francisco. Yo tuve el gusto de escucharle en Cazul, el día que estuvo con la doctora Sandra Lorenzano, entonces escuchando su talento poético, pues es que también decidimos invitarle y nos sentimos muy honrados de que haya aceptado esa cordial invitación. Y bueno, empezamos con la primera lectura que nos tiene preparada. Lo dejo en diseño individual, pero aquí sigo. Muy bien, muy amable, muchísimas gracias. Para mí es el honor, ¿no? Estar con ustedes y sobre todo después de venir de México. Yo conocí al país porque había estado en Guanajuato, en el Festival Cervantino, pero nunca había estado en la Ciudad de México y me enamoré de su ciudad y efectivamente estuve leyendo, bueno, en Casul hace pues unas 3 semanas, algo así, con Miriam Moscona, con Sandra Lorenzano y con Coral Bracho y tuve el placer de conocer a usted, Ana, y fue entonces cuando me invitó a participar en estas tertulias. Y bueno, sí, voy a empezar. Voy a leer bueno, acaba de salir, estaba yo en Estados Unidos cuando salió toda mi obra reunida, todos los libros en un solo volumen. Y entonces, como le dije a usted, mis poemas suelen ser bastante largos porque tienen como un transcurso. Bueno, pues para romper el fuego he elegido uno que no es especialmente largo y que voy a leer para todos, para todas ustedes. El poema se llama Una O entre dos Ies, habla el experimento y dice así. Necesito luz. Se equivoca quien diferencia necesidad y deseo. Tal vez para que el poema tenga palabras que cuelguen y suenen a campanilla y a llamada. Los expertos en la sed también distinguen dos tipos de alejamiento. Uno convierte la luz en sal, el otro niega el significado de cualquier sacrificio. La esposa de trigo en la voz sabe mezclar metales y dice los números para que los hombres se vuelvan. No se preocupa de su paso por las vertientes del dolor, ríe, canta, conoce lo que dicen sus dedos y las fechas de nacimiento de tíos y sobrinas. No se olvide que Afrodita nace de la castración. Se equivoca porque carece quien desea. Así es, desde que los griegos hicieron del mar un cobijo y una razón. Lo que ya no es, sigue dejando espuma y polvo de bellísimo insecto. Oh,
es un fonema vocálico medio posterior, separación, alternativa, opciones excluyentes, aunque también es el epicentro del espasmo, el error de quien confunde edad y mañana libre para fumar y mentir. Me hicieron creer que yo era distinto, o que detrás de mi pecho había un hueco glorioso, un segundo más potente que 100 siglos. Se equivoca quien sueña con hijas que vienen de lo más bajo del alma. Son las dueñas de la muerte, señoras del agotamiento y de la piel posterior. El odio, dice Catulo, es un embés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu muerto, pido perdón por la brusquedad de estas palabras. Es inevitable. Entre tu cuerpo y el mío, 9 niñas persiguen una liebre. No tienen ombligo. Espero haber leído, es que estoy resfriado desde hace varios días y la verdad es Ah, que estuvo excelente. Excelente, excelente. Un maravilloso inicio que nos invita precisamente a reflexionar en torno también a lo que es la poesía. Y me gustaría que nos pudiera hablar un poco acerca de eso, desde su experiencia como poeta y también como docente, de qué manera describiría o definiría la poesía, qué es para usted la literatura y qué enseñanzas le han otorgado cada uno de los libros, cada una de las lecturas que ha realizado, en especial en este caso de Cervantes. Entonces, vamos por partes. La poesía, ¿qué significa para usted junto con la literatura? últimamente se viene diciendo desde las últimas 2 décadas que la poesía no forma parte de la literatura. Es un aserto, es una afirmación, bueno, que tendría que pensar con cierta pausa y cierto detenimiento, pero de lo que sí puedo estar mínimamente seguro es que poesía solamente puede denominarse aquella práctica que se queda solo en el intento. Es decir, cuando yo escribo un poema, lo que yo intento es apartarme a raíz de la lengua de cualquier sistema de comunicación. La lengua sirve para que usted y yo entremos en comunicación y nuestros mensajes sean entendibles a la mínima de cambio, ¿no? En poesía esto jamás puede ser. La poesía tiene una herramienta que es común a todos, que es la lengua, y yo no puedo, ni quiero, ni debo intentar con mi poema llegar a una comunicación de la misma manera en que usted y yo podemos hablar sobre la economía de México, la situación de la guerra en Ucrania o de cómo los pisos están en aumento y la gente joven tiene poco acceso a la contratación de un alquiler o de una renta. Es decir, un poema tiene que apartarse de esa cotidianidad y debe intentar expresar aquello que es difícilmente expresable. Es decir, la lengua se puede estrujar, la lengua se puede llevar hasta unos límites y esos límites, eh, el intento de acceder a esos límites es lo que yo considero una práctica poética. Es decir, a mí no me sirve de nada repetir lo que han dicho mis padres, mis abuelos. A mí no me sirve de nada expresar en un poema que quiero mucho a José Luis o a María Victoria, eh, porque una vez que lo he expresado, la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Para mí la poesía tiene que ser radical y tiene que llevar al lenguaje a un extremo y tiene que intentar, a través de esa radicalidad, tiene que intentar expresar aquello, no que sea inefable, sino aquello que pertenece a lo no verbalizado habitualmente, aquellas secuencias de nuestra sensibilidad, de nuestra emoción, que apenas tienen acceso a la lengua comunicativa. Y ese es el territorio de la poesía, ese es el territorio, en mi opinión. Claro, hay muchas maneras de concebir el ámbito poético, pero esa es
mi forma de abordar cuando me siento a escribir un poema, es mi forma de abordar la práctica poética. Ahora, en cuanto a la figura de Cervantes, Sí, por qué se sintió inspirado por este gran escritor que es maestro de la lengua española para todos los escritores que, eh, que en verdad quieren seguir la práctica correcta de la literatura y del lenguaje en sí mismo? Y por otro lado, ¿cuáles son las nuevas estrategias docentes que nos llevan a retomar a Cervantes y que nos hacen verlo de distintas maneras y desde distintas perspectivas críticas? cuando alguien me pregunta cuáles son mis lecturas habituales, efectivamente yo con suma frecuencia leo para escribir. Otra cuestión es que también leo para enseñar en las clases, y otra cuestión es cuando leo por el mero placer de la lectura. Es decir, son tres formas distintas de abordar la lectura. Cuando yo leo para escribir, es inevitable, tú no puedes escribir si no lees. Es decir, cuando una muchacha o un muchacho se me acerca y me pregunta, profe, Paco, amigo, ¿qué debo hacer para mejorar mi escritura? Yo siempre le digo leer, 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 leer y leer, ¿no? Eh, lo normal es ser lector, ser escritor, aunque ahora sea una práctica muy común, ¿no? Lo de el volcar en papel las emociones que uno siente, lo normal es leer, bastante más normal que escribir. Yo siempre digo que en mi horizonte están siempre los poetas de Estados Unidos y sobre todo están los poetas de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, pienso en un poeta español, en Luis de Góngora, que efectivamente fue quizá el primero que usó la lengua para llevarla a sus extremos, ¿no? Eh, Siempre en mi poesía hay multitud de referencias a esos poetas que hicieron del lenguaje su mesa de experimentación. Y por supuesto, siempre está ahí detrás la figura de Cervantes. Cuando yo enseño a Cervantes en mis clases, lo que yo les digo a mis estudiantes, y se lo digo con el corazón en la mano, es que lo bueno de la obra de Cervantes, de toda su obra, desde que era muy joven hasta que era muy anciano, es que nos pone en multitud de crisis. Y siempre digo a mis estudiantes que las crisis son el origen de cualquier discurso crítico, es decir, no hay críticas sin que haya antes una crisis previa. En un mundo, el nuestro, en el que cada vez estamos todos más convencidos de que lo propio, de que lo nuestro es lo mejor, nuestra comida, nuestra música, nuestra religión, nuestra cultura, nuestro país, nuestros amigos, nuestra ciudad, nuestro barrio, en un mundo en el que el convencimiento cada vez es más aterrador de que lo propio es lo excelente, Cervantes nos lleva justamente a todo lo contrario. Nos lleva cada 5, cada 10 líneas a cuestionarnos acerca de lo que estamos convencidos, acerca de nuestras certidumbres a través de pequeñas crisis. Es decir, lo que hace Cervantes es que cada 10, cada 15 líneas tendríamos que pararnos para meditar y para comprobar que sus textos lo que provocan son fundamentalmente pequeñas crisis que hace que el corazón nos bombee sangre. Desde ese punto de vista, su obra no pertenece a ninguna época ni pertenece a ningún lugar. Yo siempre he considerado a Cervantes un escritor muy poco español, un hombre que siempre quiso marcharse de la península, que siempre quiso irse de España. Y esta es la grandeza de Cervantes.
Cervantes está poco en mi poesía, aunque sí está mucho, mucho, mucho en mi obra ensayística, en mi obra crítica, en mi obra académica. ¿Y cómo enseñar hoy a Cervantes? Bueno, yo soy partidario de la inteligencia artificial desde el momento en que la inteligencia nos está haciendo reconsiderarnos multitud de cosas. La inteligencia ha sido la última gran crisis. Además es una crisis absolutamente global. Quizá la penúltima fue el confinamiento y la anterior fue la aparición de Internet. Y la inteligencia artificial nos está llevando a cuestionarnos los métodos de enseñanza, ¿no? La persona, el hombre, la mujer, que detenta un conjunto de saberes y que esos saberes los distribuye como el gran magíster, eso está abocado al fracaso, eso hoy día ya no tiene lugar en nuestras universidades. Entonces, yo con mis estudiantes les digo que si alguna vez desean, quieren o ilegal o fraudulentamente utilizan la inteligencia artificial, que la utilicen desde un punto de vista crítico, es decir, en lugar de pedir al chat, escríbeme un artículo sobre la influencia del Mediterráneo en la obra de Cervantes, escríbeme un artículo sobre cómo una inteligencia artificial como tú no debería escribir un artículo sobre la influencia del Mediterráneo en la obra de Cervantes. Es decir, yo creo que hoy día enseñar literatura, la literatura es una práctica académica y es una práctica cultural que no salva vidas, no genera dinero, no sirve para que funcionen mejor los aeropuertos, ni sirve mejor para que la gente encuentre trabajo más pronto y en condiciones más dignas, pero sigue teniendo su lugar en el mundo y sigue siendo algo que de alguna manera nos resulta necesario. Allí yo sí considero que la literatura podría llegar a salvar vidas porque primero nos ayuda a reflexionar y a hacer una introspección hacia nosotros mismos de cómo Sí, estamos siendo como humanos, ¿no? Y de allí nos salva en el sentido de que una vez que ya construyó esa reflexión, nos ayuda a ir formando nuestro espíritu crítico y eso no lo logra cualquier otra disciplina, sino la literatura, porque es la que como que es el reflejo de una sociedad y al mismo tiempo del ser humano. Creo que en ese caso Cervantes también fue un gran autor porque fue un autor del mundo, es decir, podía mostrarnos toda la belleza y toda la maldad que podía existir en el ser humano. Y desde allí considero que, no sé, yo podría defender la idea de que sí salva de cierta manera la literatura, pero bueno, pero no sé usted, si usted... pero usted no cree que, por ejemplo, también desde esa óptica que usted mantiene, podríamos hablar de la música, de la danza, de las artes plásticas, es decir, de otras muchas prácticas culturales que de alguna manera podrían servir de manera particular, de manera individual, para que una persona se sienta mejor o que tenga una mayor participación en su comunidad política, cultural, sexual, lingüística, gastronómica, musical. Supongo que la literatura entraría en ese gran cajón desastre donde entrase toda la cultura, supongo. Sí, sin duda alguna. Completamente de acuerdo en ese aspecto. Ahora, en el caso de la investigación, ¿qué le gusta más en el momento en el que usted está ante un tema y tiene distintas formas de abordarlo? ¿Cómo descubrir cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Qué tema suele abordar desde la investigación? Háblenos al respecto, por favor. Claro, a ver, eh, yo tengo una práctica investigadora muy determinada por mi carácter. Soy obsesivo
y como un tema me obsesione, mi familia lo sabe bien, mi hija, mi esposa, como un tema me obsesione, ya no me lo saco de la cabeza. Me acuesto pensando en ese tema y me levanto pensando al día siguiente en el mismo tema, y cuando me siento a preparar, a estudiar, porque investigar es una palabra muy rimbombante, ¿no? Suena como a una práctica habitual entre gente muy sesuda, muy sabia. Investigar es estudiar, y estudiar es dedicarle tiempo a algo que te preocupa, que te ocupa y que de alguna manera tienes interés en tirar de los hilos para llegar a alguna conclusión. Entonces, mi investigación, mis trabajos académicos siempre tienen detrás muchísimo, 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 muchísimo tiempo. Es decir, a mí hacer un poema me lleva poco tiempo, no me lleva mucho, porque además yo no corrijo o corrijo muy poquito, prefiero tirar a corregir, prefiero tirar a la basura a corregir, corrijo poco, pero cuando me siento a estudiar, ahí sí que corrijo mucho, eh, me voy dando cuenta de los errores que estoy cometiendo, intento que mi documentación sea exhaustiva. eh, en ese sentido, quizá pertenezca a una generación de estudiosos que hoy en día, bueno, pues están replegándose, ¿no? Que es la intensidad, la intensidad del estudio. Eh, yo creo que ahora mismo a lo que yo me dedico, pues tiene poco público, ¿no? Porque es muy riguroso, es muy intenso, pero bueno, es lo que he hecho toda mi vida, ya estoy a punto de retirarme, de jubilarme y a estas alturas es muy difícil que cambie, ¿no? No, y qué bueno que no cambie porque eso es lo que también nos va formando nuevas generaciones que también tengan ese gran espíritu creador y de investigación. Ahora, me gustaría que nos hablara también de la literatura medieval. ¿Qué libro nos recomendaría para iniciarnos en esta literatura para quienes a lo mejor no están tan involucrados en temas de este tipo? Y ¿cuáles son los principales autores que usted diría no se pueden morir jóvenes sin antes haber leído a tal y tal? La literatura medieval hoy en día ya te diría que casi en ningún sitio se enseña. En México se sigue enseñando, yo sigo pensando que es uno, México, Argentina, un poquito Francia, un poquito Canadá, un poquito España, pero muy poquito, ¿no? Eh, es una literatura que está mucho menos alejada de nosotros, de lo que nos imaginamos. Yo le diría a usted que hay cierta literatura escrita en el XIX, que es el siglo en el que nacieron mis dos abuelas. Hay una literatura escrita en el siglo XIX que está bastante más alejada de nuestras estimativas emocionales actuales que la literatura, por ejemplo, del XIII, del XIV o del XV, ¿no? Claro, todavía consideramos fuera de Italia literatura medieval, la que se hace en el XV. Digo fuera de Italia porque en Italia en el XV ya tendríamos que hablar de Renacimiento, pero hay textos que yo considero sublimes. Siempre mis estudiantes, cuando ya no enseño literatura medieval porque no hay estudiantes, pero cuando la enseñaba, mis estudiantes siempre se quedaban sorprendidos porque con suma frecuencia los personajes femeninos en los textos más emblemáticos, los personajes femeninos eran los que tenían mayor agencia, mayor capacidad agente y sobre todo eran los personajes más inteligentes. Claro, mis estudiantes me decían, Paco, o profe, o como me llamasen, me decían, esto jamás nos lo hubiéramos imaginado. Claro, ahí hay un error de lectura porque no podemos olvidarnos que durante siglos la inteligencia era mala.
La inteligencia era un atributo diabólico frente a la estupidez, a la tontería, al bobo santo. Los idiotas eran los indoctos, los que no sabían, y los que no sabían, los bobos, eran los varones frente a las mujeres que eran sabias porque eran arteras, porque con su inteligencia conseguían siempre satisfacer su interés propio, ¿no? Pero hay textos que son magníficos. Yo sigo leyendo con relativa frecuencia el libro de Buenamor, que es un portento, y sobre todo un texto que yo creo que es el único que en Occidente cambió el mundo. Es un texto que yo no diría que es medieval, porque ya es la frontera con el Renacimiento, que es la Celestina. Celestina es una obra escrita como mínimo por dos autores, es posible que fueran tres, y es una obra donde la verdad ha cedido el terreno frente a la opinión. Ya no existe la gran verdad, y es una obra escrita para debatir en las aulas, de tal manera que una conclusión, es decir, una tesis, se mantiene de manera retórica, de forma muy intensa, y su contraria. Es decir, es tan válido decir es bueno descansar como decir es malo descansar. En ese sentido, es un texto asombroso donde nos enseña que la herencia de la gran antigüedad, sea la Biblia, sea Aristóteles, sea Séneca, esa herencia que ha sido intocable durante siglos, cede paso frente a la experiencia personal. Frente a los grandes textos de la antigüedad, la experiencia del sujeto es mucho más valiosa que cualquier herencia cultural. En ese sentido, es un texto asombroso, y es verdad que hay un antes y un después de la Celestina. Yo siempre diría a mis estudiantes, o de hecho les digo, que nunca jamás dejen en el cajón ese libro, porque es una maravilla. Ahora, ¿nos puede hablar un poco de su libro La disputa burlesca, origen y trayectoria, publicado en Toulouse en 1995? Sí, ¿Cómo fue esa publicación y de qué aborda? sí, esa publicación fue parte de mi tesis doctoral, que era la burla de la escolástica, es decir, cómo los estudiantes tenían que mantener, cuando querían graduarse, cuando querían alcanzar el grado de maestros o doctores, tenían que defender una tesis delante de sus profesores, de sus compañeros, de sus maestros, y lo importante no era llegar a la verdad, sino al convencimiento del interlocutor. Es decir, lo importante no era que la conclusión fuera lo verdadero, sino la seducción, el convencimiento al interlocutor de que lo que yo estoy manteniendo es lo más apropiado, lo más ajustado a nuestro tema de conversación. Entonces ahí lo que editaba eran disputas, muchas de ellas burlescas, en latín macarrónico, en castellano. Algunas eran muy graciosas, pero la gran mayoría eran muy pesadas. Había una disputa muy interesante que se desarrollaba en México, que se desarrollaba en Campeche y en Oaxaca, porque era una disputa acerca de si el chocolate quebraba el ayuno o no lo quebraba, es decir, si era alimento sólido o era alimento líquido, ¿no? Entonces era una disputa acerca de si la ingesta del chocolate quebraba el ayuno exigido. Y bueno, sobre eso trabajé, sí. Muy interesante. Y también el hecho de que eso me recuerda un poco como con los abogados, ¿no? Que no importa cuál sea la verdad o la mentira, sino que defender el punto de vista y salir, sacarlo adelante. Claro, claro. Eh, ahora, sí. Ahora, la eficacia del fracaso, ¿a qué se refiere?
y en el caso de que está relacionado con el Quijote. Sí, ese es un libro, quizás sea el libro que a mí más me satisfaga. Es un libro con el que estuve 7, 8 años y es un libro dedicado solamente a la segunda parte del Quijote. Y efectivamente ahí lo que abordo es el tema de cómo ese personaje es un individuo que todo lo que hace, en todo lo que hace fracasa, ¿no? Eh, Desde sus primeros intentos por restaurar una edad de oro perdida y llevar al mundo una virtud caballeresca, hasta el final donde se reconoce totalmente derrotado, totalmente fracasado, pero claro, ese fracaso significa seguramente uno de los mayores éxitos de la literatura universal, ¿no? Entonces es un libro donde en diferentes capítulos hablo de qué manera el fracaso puede ser eficaz, ¿no? De qué manera el fracaso, y eso los científicos lo saben muy bien, porque un modelo científico siempre se supera e- eliminando errores previos, ¿no? Entonces, cómo el fracaso siempre ha sido seguramente la forma más idónea del avance científico y del avance social, político y cultural, sin duda. ¿Le parece bien si nos comparte alguno otro de sus poemas o algún Sí, fragmento de uno de sus textos de investigación, como usted decida? vamos a buscar algún poema. Aquí tengo uno que tampoco es muy largo, dejo el más largo para el final. Además, es un poema que está basado en un romance medieval. Es un poema que está basado eh, en un enamorado que recibe la visita de la muerte y entonces le anuncia que va a morir y el enamorado le pide tiempo para poder despedirse de su amada, le pide un día y la muerte le dice que no, que un día es imposible y solo le concede una hora y claro, en una hora apenas, apenas le da para nada, ¿no? Y el poema se llama El enamorado y la muerte y no es largo, es breve. Y dice así: mi hermana vino a traerme muérdago y lavanda, me rezó, limpió mi nombre, quitó broza y barro. Yo sé lo que sucede en el interior de una manzana. Sé que en aquella urraca hay lugar para la espera, una hora de tranquilidad y calor, de buen sentimiento, una hora para descansar la nuca sobre cualquier tibieza. Todo esto no es verdad. No tengo hermanas ni reposo bajo ningún manto. Mi nombre no es de piedra y en ese barro y esa broza jugué de niño. A mi hermano le imponían las sombras, le tiznaba el miedo y salía corriendo por aquellos que robaban los nombres. A mí me robaron el mío, un domingo débil y plateado, de olor a siempre. Juré entonces ante los que me escuchaban que había visto a un hombre lamer la pezuña de una vaca, a un niño que huía y mordía renacuajos y bebía la leche de los cactus. Juré que había visto en el mismo sitio felinos que orinaban la comida de los enfermos. Eran los últimos enfermos. Ahora ven a mirar conmigo. No queda ropa limpia para los heridos. Puedes verlo y puedes decirlo si quieres. No temas. Son las alas de una polilla. Se ahoga en el polvo de su propia agonía. Estaremos juntos, quietos, aquí, mientras el día se deja llegar. Nace el gusano, oigo su intestino, recorre la blanca carne de la fruta. Muerde tú ahora en el aire todo lo que viva. Yo quiero estar contigo y protegerte de los que se acercan. Tal vez no me creas y harías bien en desconfiar de mis racimos, pero no es culpa mía. No sé decirte, no sé llegar hasta tus manos. Tengo poco tiempo, según me dijo la dama blanca. No queda nadie, pero yo asciendo por tus trenzas. Me atrevo a robar una hora al sol, besar tus talones. Yo sé lo que sucede en el interior de una manzana, siempre la misma, en el cielo indiferente. Suena su carne cuando te miro
y te digo adiós con una vela, ya sin esperanza alguna. Estoy resfriado. Precioso, precioso. Muchas gracias por compartirnos este segundo poema y me gustaría que ahora nos pudiera hablar. ¿La función del poeta ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la función que ahora cumple un poeta con respecto a su contexto histórico, social, político, económico y con respecto a sí mismo? La poesía ha cambiado muchísimo. No podemos olvidar que durante siglos los poetas eran los que de alguna manera inauguraban la, la continuidad de un mito, de alguna manera continuaban la excelencia de una ciudad, aquellos poetas que hablaban, ¿no?, del nacimiento de una ciudad, de su esplendor, y esa vinculación que siempre hubo de poetas con ciudades, Pessoa y Lisboa, París y Baudelaire. Hoy en día la poesía tiene una presencia menor, yo diría que incluso a veces escasísima, ¿no? Y sigo pensando que la poesía tiene que intentar, de alguna manera, abordar lo inexplicable, que debe de intentar dar cuenta de todo aquello que nos cuesta trabajo expresar, verbalizar, enunciar. Y en ese sentido, quizá hoy la poesía tenga una función mucho más íntima, mucho menos pública, mucho menos notoria y quizá esté como demasiado escondida en su propia práctica, pero es indudable, los tiempos han cambiado y el lugar que ocupa hoy la poesía es escasísimo. Lo cual no quiere decir que esté moribunda, o sea, ahora todo el mundo escribe poesía, hay un auge, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que no escriba poesía, ¿no? Pero sí que es verdad que su función es muy, muy distinta, no a la que era hace siglos, a la que era hace 50 años. Para las nuevas generaciones, ¿qué les recomendaría a la hora de escribir un poema? Aparte de leer, o sea, de cajón es la lectura, esa sin duda, no podemos partir de la nada, siempre todo viene de un diálogo intertextual. Pero aparte de eso, ¿qué otros consejos, recomendaciones podría brindar desde toda su gran experiencia y trayectoria para escribir un poema que en verdad toque las fibras del ser y que impacte al lector en el momento en que le está escuchando, no importa si se habla desde el mundo interior o desde la cotidianidad? Sí, a Rilke, una vez un joven poeta le preguntó qué tendría que hacer él para dedicarse a la poesía. Y Rilke, que era un hombre muy, muy serio, que se tomaba muy en serio siempre todo, escribió un librito muy breve, pero que es muy adecuado para este tipo de preguntas, ¿no?, de gente joven que quiere acercarse a la poesía, donde Rilke le aconsejaba que si realmente esa persona, esa mujer joven, ese hombre joven, pudiera vivir sin la práctica poética, que no escribiera, pero que si efectivamente la escritura, tanto de poesía como de cualquier otra dimensión, fuera una exigencia para su respirar diario, que fuera algo que realmente eh, fuera necesario, ¿no?, como el oxígeno, pues que lo hiciera. Yo siempre aconsejo a la gente que viene a preguntarme todos los semestres, ya llevo de clases una semana y ya me han preguntado, eh, siempre les digo que se sienten, que lo hagan y que intenten varias cosas. La primera, no asociar única y exclusivamente emociones con poesía, porque ¿quién no tiene emociones?
esa asociación de alguna manera está haciendo bastante daño, porque emociones también tienen los matemáticos y emociones también tienen los arquitectos y emociones también tienen las cocineras, los cocineros y los que diseñan ropa, ¿no? Eh, Indudablemente yo siempre vuelco lo que siento, ¿no?, en un poema, pero que tienen que ser conscientes que eso que sienten es algo universal y que no tiene nada de especial, que no tiene nada distintivo, nada que sea exclusivo y sobre todo que intenten ocultar el yo en la escritura. Es decir, el yoísmo, ese egotismo, ¿no? Todos hablamos y siempre hablamos. Cada vez me cansan más los tristes, ¿no? En el sentido de gente que siempre está quejándose de lo mal que le va en el trabajo, con su pareja, en la vida, con sus amigos. Y esa idea del pronombre de primera persona como el faro que guía la escritura, yo siempre digo a la gente joven que intente ocultar, que intente, si es un hombre, que intente escribir como una mujer, si es una mujer, que intente escribir como un hombre, o por ejemplo, que intenten escribir como un animal o como un objeto. Yo tengo algún poema donde el sujeto lírico es un jarrón de barro, es decir, que intenten ocultar ese yoísmo, esa obsesión por manifestarse en primera persona y que lo intenten y que escriban, que escriban y que escriban. ¿Tiene a la mano ese poema? No, no lo tengo porque era de comer, No. pero si lo puedo buscar y se lo envío, por supuesto que sí. Gracias, sí, por favor. Ahora, si nos puede hablar un poco de su libro, el más reciente, Nunca Mili Gigante. ¿Por qué intitularlo así? Sí, ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Nunca Miri Gigante es toda la obra reunida, es decir, son todos mis libros y ese título viene porque son las primeras palabras de los tres primeros libros. El primer libro, el primer poema empieza por nunca, el segundo libro, el primer poema empieza por mil y el tercer libro empieza por gigante. Entonces, a mí siempre me gusta esa disociación, es decir, si se fijan bien, son tres palabras que tienen un campo semántico alejadísimo, ¿no? Que no guardan en principio ninguna relación. Eso se puede hacer en poesía. Eso es lo grandioso de la poesía, que aquello que semánticamente está muy alejado, yo tengo la capacidad lingüística de acercarlo semánticamente y también en los tonos, en la musicalidad, porque la poesía es ritmo, entre otras muchas cosas es ritmo, ¿no? Y cómo a través de elementos heterogéneos, de elementos que no guardan ninguna relación entre sus naturalezas semánticas, se pueden establecer contactos. Y esto es una cosa que yo creo que la poesía es seguramente la práctica cultural más apropiada de todas las que existen, más que las artes plásticas, más que la danza, más que la música, es decir, conseguir que elementos significativos que están o que aparentemente están muy alejados entren en relación, colisionen, se acerquen, se separen, que entren en una especie de concomitancia, ¿no? De relación, casi casi de auxilio entre unos términos y otros. ¿Nos podría leer alguno de los poemas que aparece en esta antología, esta Sí, compilación? sí, vamos a ver. Tenemos tiempo porque este poema que había pensado es bastante más largo. Sí, sí, no, usted tómese el tiempo. Es un poema de Nunca Mili Gigante que se llama Los viejos que flotaban. Claro, explicar un poema es absurdo, los poemas no se pueden explicar. Quiero decir, eh, cuando yo escribo un poema,
me aparto, ¿no?, de la comunicación. Solamente si un estudiante o mi hija me pregunta, papá o profe, ¿qué quiere decir eso?, me veo en la obligación de explicarlo, ¿no? Pero es aquello que le decía la madre de Rimbaud cuando le preguntaba a Rimbaud, ¿qué has querido decir, hijo, con esto? Y él contestaba, he querido decir lo que he dicho, ¿no? Bueno, pues lo que voy a contarles es algo que no se debe hacer, pero este poema habla de unos viejos que flotan, ¿no? Que abren sus paraguas y se elevan a los cielos, se elevan a la atmósfera y algunos no caen, se quedan en el espacio y otros caen, pero caen en un territorio muy ajeno al suyo. Porque esto es una de las cosas que a mí siempre me han interesado, que es la descontextualización de los objetos, es decir, situar las aletas de un buzo en un desierto y también la descontextualización de las personas y de las palabras. Y el poema dice así, tiene 4 partes, cada parte tiene un pequeño título, es un poquitín más largo y se llama Los viejos que flotaron. 1. Suelo. Subieron por los aires aquella mañana de llovizna casi textil, hilo de flor en el limbo. Los que tenían los paraguas abiertos nunca descendieron, nunca volvieron. Los demás fueron cayendo, algunos en un escalofrío de la luz, otros cayeron sobre una pradera de pájaros que se acercaban a ver, recién llegados, tendidos como penínsulas enteras. Y contaron su altura. Nos dijeron, el pasado es una probabilidad, hagámoslo despacio, pidamos café y hablemos de las opciones. El pormenor es cosa nuestra, el polvo y la gravedad que flota. Déjeme decirlo, todo aquello que fuimos flota sin tiempo y puede caer sobre cualquier suelo. Eso es lo que en verdad vimos, suelo. Mientras, otros buscaban, pero sabemos que nunca cayeron. Los que tenían paraguas abiertos no volvieron con nosotros, no fueron devueltos. Para siempre se quedaron en la altura lenta. No barcos fantasmas, sino esqueletos que cuelgan del firmamento, empuñadura, varillas, huesos vestidos y calzados, muertos en los confines del oxígeno. Los otros contaron su altura y nos dijeron, he aquí la importancia del testimonio. Según la veleta, el cataviento, fuimos el arbitrio y al instante, todos nosotros cayendo sobre una pradera de pájaros recién llegados. 2. Sitio. Mira, la manada ahí de gacelas negras. Abrevan en paz bajo la barbilla de la luz. Parece Dios conforme con lo que sucede. Hasta que caen los primeros cuerpos, en lento dejarse, aquí mismo, detrás de las aguas, allá a lo lejos, donde suena la claridad y las mujeres se peinan unas a otras. Un muchacho grita con la voz en llama, ¡han caído los viejos! ¡Han caído los viejos! Las gacelas corren en dirección a Dios y todo deja de ser lo que era. Caen como plumas abrasadas por la nieve. Vienen para decirnos el error, la nueva enunciación. Yo escucho detrás de las puertas. Parece un miedo al menos sin cuerpo, un miedo sin principio. El infinito es anterior, nos dicen los caídos. El misterio está en lo sucedido y solo crece sin fin aquello que abandonó el instante. Nos dicen, la esperanza está en lo que sucedió, incluso antes. Los que se acercan a observar lo hacen con velas en las manos, quieren reconocer gestos, voces, quieren verificar el color de la mirada. Pero nadie cayó en su sitio. Esa es la verdad. Nadie cayó en su sitio. 3. Mientras. Mientras es la única opción que ofrece seguridad. Así hablan día tras día los que imponen consecuencias. Tú sabes bastante de esa primitiva labor. El pájaro muere y en el suelo queda la sombra perenne de su muerte. Ahora está aplastado en la calzada en un mediodía voraz, según la luz cenital de lo que concurre. Es carne muerta, se vocean los que caminan.
Nadie te escucha, nadie te espera. Solo es martes de poquísimo organismo y escasa altura. Cuando cayeron los viejos, te acercaste con velas y corrías sin orden buscando el encuentro. Era un martes de invierno y ninguno cayó en su lugar de origen, ajenos a cualquier elección. Hábito, constancia en el aire, hasta que leyó en la encrucijada el oficiante mayor: no son los nuestros, no lo son. Algunos cayeron en febrero, otros en el mar, los últimos en la planicie. Cayeron antes de cualquier momento, en un calendario abandonado a la suerte del temporal. Momentos, sin duda, que no son nuestros, ni la duración, ni la edad, ni siquiera la mueca o el acento. Todo aquello que fuimos flota sin tiempo y puede caer sobre cualquier suelo. Eso es lo que en verdad vimos. Suelo. 4. Ocasiones. Ruega al invierno acercarse a mis hijas. Así hablaba cuando fallecía el primero de los caídos. La esperanza está en lo que sucedió, incluso antes. Ahora entenderás, el infinito sea anterior, al menos en ocasiones. Precioso. Gracias. Un poema que nos invita a reflexionar desde distintos puntos. A mí, lo que me transmitió de manera muy personal es esa vida allí plasmada donde está la juventud, la vejez y cómo unos sí se descontextualizan, pero también van como quedándose, ¿no? Y otros que van llegando, como arrasando. Es como la vida misma. Yo así lo sentí. Esa fue mi percepción. Claro que tiene muchísimas interpretaciones. Y sobre todo que lo que somos es un accidente. Sí, Es decir, también. que no hemos hecho nada por ser, que la vida ha sido un regalo de nuestros padres y que casi todo lo que somos es accidental. Así es. No pudimos elegir dónde nacer, no pudimos elegir, ni siquiera vamos a elegir nuestra muerte, ¿no? Entonces es como, sí, precisamente, todo muy de mucha casualidad. Ahora, ya para ir terminando, porque el tiempo se nos va volando, Claro, pero me gustaría que nos hablara de cuando codirigió la revista E-Humanista sí, Cervantes de la Universidad de California, Santa Bárbara, y también sobre la editorial de poesía Ay del 6. sí. Esa revista es una revista cervantina muy, 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 muy prestigiosa, pero el prestigio no lo creé yo. Es decir, cuando a mí me llamaron, la revista ya era prestigiosa. Éramos dos directores y ese otro director contactó conmigo para que yo codirigiera con él. Es decir, el prestigio es labor de esa primera persona. Sí conseguí que no decayera el prestigio, estuve 15 años, lo dejé porque era un trabajo excesivo. Son volúmenes dedicados a Cervantes y son volúmenes donde uno invita a los participantes, es un call for papers, ¿no? Y entonces yo lo hacía todo, yo invitaba, yo editaba, yo corregía y era agotador. Era un volumen, 600 páginas al año, estuve 15 años y lo dejé, ¿no? Pero fue una labor de la que estoy muy orgulloso y la revista continúa con otra gente, pero los años en los que estuve me sentí muy bien y muy agradecido a aquella posibilidad. Y la editorial, Hay del 6 fue una petición de un amigo que tenía una editorial y quería abrir una colección dedicada a poesía, ¿no? Y entonces acepté. Duró poco tiempo, duró 7, 8 años, ¿no? Bueno, porque la colección se financiaba con la jubilación del dueño y entonces hoy en día vender poesía, salvo que seas uno de estos poetas influencers o que tienes una presencia exhaustiva en YouTube, pues es un negocio ruinoso, ¿no? Pero también fueron años muy agradables y la verdad es que saqué
o sacamos, ¿no? Libros muy interesantes y el catálogo de esa colección es muy, muy, muy apreciable. Solo me quedé con las ganas de publicar a un poeta mexicano al que admiro muchísimo y al que leo una vez al año, que es Gerardo Denis, ¿no? Eh, que yo creo que es seguramente el poeta en español que más me ha interesado en mi vida, ¿no? Y su obra reunida, que se llama Herderra, ha sido publicada muchas veces, pero sí que yo intenté publicar aquellos poemas que él había rechazado porque le disgustaban, pero no conseguimos el acuerdo de la familia y no lo pudimos sacar, ¿no? Pero bueno, quizá haya sido el único libro que quise editar y no pude, pero también mis años en Aire del 6 fueron muy, muy gratificantes. ¿Le parece bien si ay, perdón, Sí, 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 si, dígame, dígame. bueno, si quiere termine el comentario. No, 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 solo era eso, que mis dos experiencias, tanto como director de la revista como director de la editorial, fueron muy gratas. Sí, Y de gran orgullo, porque también ya marcaron un precedente para conocer distintas voces literarias, poéticas de todas sí, las partes del mundo, y eso es algo muy valioso, muy sí. que se aprecia bastante. ¿Le parece bien si nos despedimos con otro poema que nos pueda obsequiar? Muy bien, a ver, algo que no sea muy, muy largo, también, esto de Nunca mili gigante. A ver, vamos allá. A ver, tengo aquí varios preparados. Voy a buscar uno que no sea. Un segundito. Y si gusta también, mientras tanto, mientras lo encuentra, hablarnos alguna red social en donde podamos encontrar más de su trabajo, o algún sitio web que quiera compartir, próximos eventos en los que vaya a estar. Sí, Sí. el próximo evento en el que voy a estar es que voy a presentar el libro en Madrid. Ya les enviaré, bueno, la invitación será, es el 13 de noviembre acá en Madrid, ¿no? Y lo voy a presentar con una poeta a la que admiro muchísimo y sí, sí, por supuesto que les hago partícipes de todo lo que yo haga. Claro que sí. Voy a terminar con un poema. Yo siempre he querido, es un poema muy breve, yo creo que es el poema más breve que he escrito en mi vida, ¿no? Y siempre he querido escribir poemas donde hubiera muy pocos adjetivos, porque siempre he sido un fanático de los verbos, en el sentido de que el verbo añade velocidad a lo que estás contando, ¿no? Mientras que el adjetivo se recrea, detiene la marcha. Este es un poema donde hay muy pocos adjetivos, es muy breve, y así ya no les canso más. Se llama 30 años después y dice de la siguiente manera. Me dijo al oído lo que cualquier hombre ignora. Segura de que el mundo observaba, empezó a contravenir el orden de los planetas. Ayer me la encontré y me dijo que tenía miedo de la música y de las oraciones sencillas. Me preguntó por la hermana que no he tenido. Regresé a casa con dos sombras y escribí un largo correo a quien sé que nunca contesta. Pero sí quiero aclarar que para nada nos aburre escucharle, al contrario, nos sentimos muy complacidos y muy honrados de que nos pudiese compartir toda su sabiduría y también todo su talento Gracias. en poesía y en la literatura en general, la verdad, mis respetos. Muchas gracias por su tiempo y por lo que hoy nos pudo estar aquí deleitando. Y si alguna vez me necesita de alguna manera, sabe dónde encontrarme y yo le pondré en comunicación con todo lo que haga por acá o en Estados Unidos o donde sea. Muy amable, muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a usted y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su fina atención y su tiempo. Que tengan un extraordinario fin de semana y Igual, saludos hasta allá, hasta España y también aquí en México. Un fuerte abrazo y también a nuestro invitado de hoy, Francisco Laina. Muchas gracias. gracias. Chao, Ana. Chao. Chao.